122. Quiero darles un saludo de parte de los pastores de la Iglesia Bautista Reformada La Gracia de Dios en la ciudad de Medellín. Para ustedes, Pastor Julio Benítez, Pastor Sergio Ruiz, con los cuales el Señor me ha dado la oportunidad de pastorear la iglesia. Así que reciban ese saludo fraternal de parte de ellos. Y me gozo mucho de ver que en Palmira haya una iglesia bautista reformada. Y siempre pienso 10 o 12 años atrás de que esto fuese una realidad, pues lo veía muy lejos, muy lejos. Pero como hablábamos ayer en la conferencia, realmente que en esta ciudad exista una iglesia bautista reformada es un privilegio. Y es un privilegio que debe ser aprovechado por todos ustedes. Así que le doy gracias a Dios por esta linda oportunidad y por esta iglesia. Salmo capítulo 122. Voy a leer para ustedes el Salmo. Cántico gradual de David. Yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Nuestros pies estuvieron dentro de tus puertas, oh Jerusalén. Jerusalén, que se ha edificado como una ciudad que está bien unida entre sí. Y allá subieron las tribus de Jah, conforme al testimonio dado a Israel, para alabar el nombre de Jehová, porque allá están las sillas del juicio, los tronos de la casa de David. Pedid por la paz de Jerusalén, sean prosperados los que te aman, sea la paz dentro de tus muros, y el descanso dentro de tus palacios. Por amor de mis hermanos y mis compañeros diré yo, la paz sea contigo. Por amor a la casa de Jehová nuestro Dios, buscaré tu bien. Amén. Cuando nos acercamos al Salmo capítulo 122, lo primero que identificamos es que el Salmo es escrito por David, el rey de Israel. Y cuando leemos la descripción que hace el autor acerca de la ciudad, nos damos cuenta que tiene mucho sentido, porque quien hace la descripción es el rey, aquel que conoce a la ciudad, es más, aquel que contribuyó con la edificación de la misma y su belleza. Ese es el rey David, el autor. Él se centra en una ciudad la cual tiene por nombre Jerusalén. Y el significado de la palabra Jerusalén es ciudad de paz. Eso es lo que significa Jerusalén. Miren el versículo 2 del Salmo. Nuestros pies estuvieron dentro de tus puertas, oh Jerusalén. Y el mismo nombre de la ciudad se repite en el versículo 3. Jerusalén, que se ha edificado. Y ese mismo nombre, el salmista la describe como una ciudad bella, hermosa, con una infraestructura que probablemente para la época era muy codiciada por otras naciones. Y eso es lo que vamos a estar viendo a lo largo del Salmo 122. El título del sermón en esta mañana es La ciudad de los pacificadores. Ese es el título. La ciudad de los pacificadores. Y en el contexto nos damos cuenta que esa ciudad es Jerusalén, su propio nombre lo indica. Miren el versículo 6, pedid por la paz de Jerusalén, pedid por la paz de la ciudad de paz, ¿no? Y eso empieza a sonar para nosotros quizá un poco paradójico, pero de eso vamos a estar estudiando. En primer lugar, vamos a hablar de la alegría de la ciudad de los pacificadores. La ciudad de los pacificadores trae alegría al corazón de los peregrinos. Noten conmigo el versículo 1 y el versículo 2. Noten la alegría que produce la ciudad de los pacificadores. Yo me alegré con los que me decían, pero la traducción sería yo me alegré con lo que me decían. ¿Y qué es lo que estaba escuchando el rey de parte del pueblo? Esta expresión, a la casa de Jehová iremos. Este salmo se escribe en el contexto de los salmos de la peregrinación. Eso significa que estos salmos eran cantados por los peregrinos israelitas que vivían fuera de Israel, estaban dispersos, se habían establecido en otros lugares alrededor de la cuenca del Mediterráneo, pero subían una vez por año a la ciudad.
Y cuando se dice subían es porque la ciudad de Jerusalén está ubicada aproximadamente a 900 metros sobre el nivel del mar. No es muy alta, pero para aquel tiempo era una ciudad que se veía a lo lejos alta. Por eso los peregrinos, cuando empezaban a subir hacia la ciudad de Jerusalén y la veían de lejos, empezaban a cantar todos estos salmos que están en el contexto del Salmo 122, salmos de la peregrinación. Por eso se titulan como cántico gradual, ¿Qué es el cántico gradual? Mientras ascendían a la ciudad, cantaban este salmo. Ahora usted se puede imaginar eso. Todos los israelitas una vez por año cantando: yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Y mientras ascendían, cantaban. Y al rey David le llegaba la noticia del pueblo. Estaba feliz porque iban a ver en la ciudad de paz, Jerusalén, la casa del Señor. Eso los llenaba de gozo. Ahora, en la descripción del salmista, noten la velocidad. A la casa de Jehová iremos, nuestros pies estuvieron dentro de tus puertas. ¿Notan la velocidad de la descripción? O sea, parece que al salmista no le importa dar los detalles de lo que ellos vivieron en el viaje. O sea, no le importa. Lo que le importa es esto: salieron con gozo y llegaron. O sea, su corazón tenía tanto anhelo por la ciudad y por la casa del Señor que lo que importaba era salir de donde nos encontráramos. Teníamos que salir hasta llegar a la casa de Jehová. Y una vez llegamos, estamos dentro de sus puertas. Estamos dentro de sus puertas. Así que no es importante el viaje, no es importante la peregrinación, es importante llegar a la casa de Jehová. Eso es lo más importante. Y la reacción, el sentimiento, la emoción que adorna esto es la alegría. Yo me alegré, la alegría por la ciudad de los pacificadores. Hay que estar en esa ciudad, oh Jerusalén. Bueno, si había algo que llenaba de gozo a David, era la alegría del pueblo por estar en la casa de Dios. Comunidad, comunidad. La vida espiritual se debía vivir en comunidad. No era una vida individual, ¿no? Como algunas personas creen. Tranquilos, yo me quedo en la casa, me conecto por la internet, yo no necesito congregarme, no necesito cantar con nadie, aquí en la casa lo puedo hacer. Pero realmente no es bíblico esa idea. El pueblo de Dios vive en comunidad. El Señor salvó un pueblo, comunidad, y adora en comunidad, y nos alegramos en comunidad. Eso es lo que está ocurriendo en el Salmo. David se alegra con el pueblo porque quiere ir a la ciudad de paz, a la casa de Jehová. Yo me alegré con lo que me decían, a la casa de Jehová iremos. Ahora, noten en segundo lugar cómo el salmista describe la ciudad de los pacificadores. Ya nos mostró la alegría que esto producía en el pueblo, en los peregrinos. Ahora va a dar la descripción de la ciudad de los pacificadores. Miren conmigo el versículo 3 en adelante. Jerusalén, que se ha edificado como una ciudad que está bien unida entre sí. ¿Notan la primera característica de esa ciudad? Belleza. La ciudad es una ciudad bella. En su infraestructura es bella. El salmista dice: se ha edificado como una ciudad que está bien unida entre sí. Y está describiendo las partes. La ciudad tenía un muro muy grande que la rodeaba. Y las rocas de ese muro estaban bien unidas entre sí. Eran rocas extremadamente grandes, la cual traía solidez a la estructura. Y al parecer en ese tiempo era algo que se podía contemplar y admirar. Incluso otras naciones en su arquitectura no habían alcanzado este avance que tenía el pueblo de Israel. Al parecer no habían progresado tanto en su arquitectura como el pueblo de Israel. Era algo que atraía a otros reyes, decir: wow, la manera como construyeron esta ciudad expresa sabiduría. Está bien unida entre sí. Es una ciudad bella. Jerusalén es una ciudad bella. Esa es la primera característica de la ciudad. Versículo 4. Y allá subieron las tribus de Jah, conforme al testimonio dado a Israel. ¿Con qué propósito subían las tribus una vez al año a la ciudad? ¿Ustedes recuerdan las fiestas que se celebraban en la ciudad?
Se celebraba la fiesta de la Pascua, la fiesta del Pentecostés, la fiesta de los tabernáculos. Eran las 3 fiestas más importantes que el pueblo de Israel celebraba en la ciudad. Entonces los peregrinos subían una vez al año a celebrar una de estas 3 fiestas. Eso era lo que ocurría. Ahora, noten el gran propósito que tenían las tribus, y esto simplifica a todo el pueblo de Israel. Versículo 4, para alabar el nombre de Jehová. Y esa expresión, alabar el nombre de Jehová, no es otra cosa que levantar culto a su Dios. Si le preguntáramos a estos hombres, a los peregrinos, ¿cuál es el gran propósito que hay en su corazón por subir a la ciudad de paz, la ciudad de Jerusalén? Ellos nos dirían hacerle culto a nuestro Dios. Así que la segunda característica de la ciudad de los pacificadores es que es la ciudad donde se hace culto. Es una ciudad bella, su estructura es bella, su solidez es bella, pero al mismo tiempo es la ciudad donde se levanta culto al Señor y el pueblo se reúne, el pueblo unido, la comunidad, alabando al Señor y reconociendo su grandeza. Se reúnen para levantar culto al Señor. La expresión es alabar el nombre de Jehová. Van 2 características de la ciudad. Ahora miren conmigo el versículo 5. Porque allá, en esa ciudad, allá están las sillas del juicio, los tronos de la casa de David. En la ciudad de Jerusalén había otro lugar, que era donde estaba la casa de David. Lo que había ocurrido es que en el territorio que hoy conocemos como Jerusalén, el rey David había construido una ciudad donde vivía él con toda su familia. A esa ciudad se le conoce como la ciudad de David. Al frente de la ciudad de David estaban los muros que rodeaban la ciudad de Jerusalén. O sea que es probable que el palacio del rey estaba al frente de los muros de la ciudad de Jerusalén, quedaba a la misma altura. Por eso cuando los peregrinos ascendían a Jerusalén, podían ver no solamente la ciudad y sus muros, sino que al frente podían ver el palacio del rey y la ciudad del rey. Todo estaba ubicado en la misma parte. Y es allí donde está el trono de la casa de David, en su palacio, donde se administra la justicia. Si hay un lugar donde nosotros debemos ver la justicia aplicada, es en la casa del rey. El rey es el encargado de ejecutar la justicia. El Señor le ha dado sabiduría e inteligencia espiritual para que juzgue al pueblo. Eso se llama discernimiento. El rey debía juzgar al pueblo. Eso hacía parte de su responsabilidad como monarca. Ok, entonces es en la ciudad de paz, en la ciudad de Jerusalén, donde se administra la justicia, donde el pueblo de manera comunitaria podía contemplar, admirar la justicia de Dios aplicada. No en otro lugar, solo en ese lugar. ¿Creen ustedes que la belleza de la ciudad, el hecho de que estaba ahí el centro cúltico al Señor y de que en esa ciudad se aplicara la justicia, no era atractivo para los peregrinos? Por supuesto, todos querían ir a Jerusalén. Muchos judíos nacieron fuera del territorio. Muchos estaban alrededor de la ciudad, otros estaban más cerca de la ciudad, pero todos querían ir a la ciudad. Era una ciudad atractiva. El rey la había hecho atractiva, el rey David. Quizá en otros tiempos ese territorio no había sido muy importante, pero ahora lo era. David gobernando la ciudad era una ciudad muy atractiva. 3 características: su belleza urbana, el centro cúltico y la administración de la justicia. 3 características. Si necesito una palabra para recordar esto, sería belleza, es la primera palabra, culto es la segunda palabra y justicia es la tercera palabra. Belleza, culto y justicia se encuentran en la ciudad de paz, la ciudad de Jerusalén. Ahí está, 3 características. Ya hemos visto la alegría que produce ir a la ciudad, las características de la ciudad. Ahora veamos la petición por la ciudad. David levanta una petición, versículo 6 en adelante. Mire lo que dice el rey:
pedid por la paz de Jerusalén. Es paradójico que el pueblo deba pedir por la paz de la ciudad de paz. Y es que la ciudad de paz continuamente está siendo atacada para convertirse en una ciudad de guerra. Y lo que quiere hacer el rey David es proteger a la ciudad de sus enemigos. Si la ciudad es una ciudad de paz, vamos a preservar su paz. Y empezamos preservando su paz orando por ella. El pueblo debía orar por su ciudad. La paz en la ciudad se debía mantener. Sean prosperados todos los que te aman. David como rey entendía una cosa. Si no hay unidad en el pueblo, no puede haber paz. Es imposible que un pueblo experimente paz si el pueblo no está unido. Si la nación experimenta unidad, se solidifica la unidad, entonces hay paz. Si no hay unidad, si no división, entonces hay guerra. Los grandes emperadores lo entendieron. Cuando los arrianos empezaron a crecer en el oriente del Imperio Romano, negando la doctrina de la Trinidad, el emperador Constantino el Grande citó al Concilio de Nicea del 325, porque le preocupaba la división religiosa de Oriente. Él sabía que si dejaba dividir el imperio por la religión, todos los ciudadanos experimentarían guerra, no paz, y su poder empezaba a debilitarse. David, muchísimos años atrás, lo entendía igual. Si la ciudad está dividida, entonces hay guerra. No puede haber paz. Les pide a ellos por la paz, versículo 7, sea la paz dentro de tus muros y el descanso dentro de tus palacios. Hermanos, yo no sé si ustedes notaron algo importante en este versículo 7. David está preocupado por la paz dentro de los muros de la ciudad. Él no está preocupado por los enemigos que están fuera de ella. Él está preocupado por los enemigos que pueden estar dentro de ella. No sé si usted analizó ese texto. Él está pidiendo que el pueblo ore por la paz dentro de los muros, no fuera de los muros. Porque como rey entiende que es inevitable que otras naciones no lo ataquen. David es un rey de guerra por naturaleza. No es un rey de paz. Pero sí puede hacer una cosa: quitar dentro de los muros a todos aquellos que se opongan a la unidad de la nación. Él los puede quitar. Y Él está pidiendo que todo el pueblo se una para eliminar, para sacar dentro de los muros a aquellos que no tienen un corazón unido, sino que tienen un corazón dividido. No puede haber unidad si primero el rey no garantiza que todos los que están dentro del muro tengan un corazón unido. No puede haber unidad en el pueblo. Notan que la unidad empieza en el corazón y luego se ve reflejado en la comunidad. Ahora, esto es importante, porque si hay paz dentro de los muros, entonces hay descanso dentro de sus palacios. La paz y el descanso es una consecuencia de la unidad de la ciudad. Nos van a atacar y nos vamos a defender, pero que el ataque no venga de adentro. Que el ataque no venga de adentro. Si viene de afuera, nos vamos a defender. Para eso la ciudad tiene una belleza urbana y tiene grandes muros. Nos hemos preparado para defendernos. Pero que el ataque no venga de adentro. De adentro no puede venir el ataque. Oremos para que los enemigos estén afuera y no estén adentro. Esa es la oración de David. Por amor de mis hermanos y mis compañeros, diré yo, la paz sea contigo, a la ciudad. Que le hagamos honor al nombre, Jerusalén, ciudad de paz. Bueno, verdaderamente ahí se vive la paz. Por amor a la casa de Jehová nuestro Dios, buscaré tu bien. Ese es el compromiso del rey. Lucharé por esta ciudad, voy a preservar la paz de esta ciudad, porque es la ciudad donde está la casa de Dios, la presencia especial misma de Dios. Es la ciudad más bella, donde se hace culto a Jehová y donde se administra su justicia. Entonces velaré por esta ciudad, y esto lo hago por amor a mis hermanos. Notan, queridos hermanos, que la verdad y el amor no pueden estar excluidos. La verdad y el amor no pueden estar excluidos.
Muchas personas creen que yo puedo amar sin decir la verdad. Esto es imposible. Yo no puedo amar sin decir la verdad. Y otras personas creen que yo puedo decir la verdad sin amor, porque simplemente soy muy sincero. No, tampoco funciona. Tampoco funciona. La verdad y el amor trabajan juntos. Por amor debo decir la verdad, pero cuando digo la verdad debo decirla con amor. Trabajan juntos. David entiende muy bien esto. Por cuanto ama al pueblo, les debe decir la verdad. ¿Y cuál es la verdad? Oremos, porque dentro de los muros pueden haber personas que tengan un corazón dividido. Esa es la verdad. No lo está ocultando, pero lo hace por amor. Y lo dice con amor. Esa es la petición por la ciudad. Hemos visto hasta aquí la alegría de la ciudad de los pacificadores. Yo me alegré con los que me decían: a la casa de Jehová iremos. Las características de la ciudad de los pacificadores: belleza, culto y justicia. Y la petición por la ciudad de los pacificadores simplemente es que haya paz, porque si hay paz, entonces es una evidencia de la unidad del pueblo. Bueno, yo le pido a usted que esté muy atento, porque David no está pidiendo por la paz de Jerusalén fuera de sus muros. Y quiero decir esto en primer lugar para todos aquellos que tienen un semitismo arraigado en su corazón. Para todos aquellos que creen que como iglesia debemos orar por Jerusalén porque está en guerra con Palestina y con Hamás. Y que es nuestro deber que el Señor le dé paz a Jerusalén porque es el pueblo especial de Dios. Si usted leyó el texto, porque este es el texto que se usa, se dan cuenta que la oración es por la paz de la nación y que el Señor quite a los enemigos que están dentro de la nación, no fuera. O sea que este texto no aplica para decir que hay que orar por la paz de Israel porque es un pueblo especial. Este texto no aplica para eso. Es la primera aclaración que quiero hacer. Y la hago porque debemos ser detallistas con el texto. La preocupación de David era que la unidad se viera dentro. Él no estaba preocupado porque Israel tuviera buenas relaciones internacionales. No, él estaba preocupado es porque el pueblo que estaba dentro de sus muros estuviera unido. Pero él no estaba preocupado por las relaciones internacionales, lo que hoy llaman diplomacia. David era un rey de guerra, no era un rey de paz. Así que el texto no funciona. El texto no aplica para lo que está pasando hoy. Número 2. Aquellos que creen que la petición del rey por la ciudad, bueno, es literalmente orar por la ciudad de Jerusalén, o sea, literalmente por la ciudad. Bueno, también están equivocados. Y les voy a decir por qué están equivocados. Porque el profeta Isaías en el capítulo 9 nos dice algo muy importante. Vamos allá. Isaías capítulo 9. Miren conmigo el versículo 6, por favor. Él está profetizando antes del exilio babilónico. Antes de que el pueblo de Israel fuese llevado a Babilonia, la ciudad de Jerusalén fuese destruida y el templo de Salomón también. Miren lo que dice el profeta. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. En otras palabras, el pueblo de Israel esperaba al príncipe de paz que trajera paz a la ciudad de guerra. ¿Cuál es la ciudad de guerra para el tiempo de Isaías? Jerusalén. ¿Notan lo paradójico? Jerusalén significa ciudad de paz, pero por causa de la desobediencia al Señor, como castigo, el Señor les trajo guerra de adentro. Una comunidad dividida probablemente está experimentando un juicio de Dios. Un pueblo dividido es un pueblo que probablemente está bajo el juicio de Dios. ¿Cómo castigaba el Señor a Israel? Dividiéndolo.
Cuando el pueblo no se sujetaba a la ley, el Señor lo castigaba dividiéndolo. Y por eso el profeta está anunciando: necesitamos urgentemente al príncipe de paz para que nos una de nuevo como pueblo y así alcancemos la paz que se ha perdido. La guerra viene de Dios, y viene de Dios como consecuencia del pecado del pueblo. Así Es juicio de Dios. Ahora, ellos esperan al príncipe. El príncipe de paz vendrá a la ciudad de paz a traernos de regreso la paz que se ha perdido. Ellos esperan al príncipe. Lucas 19. ¿Qué ocurrió? Lucas, capítulo 19. Lucas 19, versículo 41. Hablando de Jesús, y cuando llegó cerca de la ciudad, estamos hablando de Jerusalén, al verla, lloró sobre ella. Cuidado con esto. Isaías está profetizando la llegada del príncipe de paz a la ciudad de paz que ahora está en guerra. Y es el príncipe de paz el que va a traer paz a la ciudad que está en guerra. Ahora Jesús llegó a la ciudad. Y al verla lloró sobre ella diciendo: oh, si también tú conocieses, a lo menos en este tu día. Cuidado con esa declaración. Jesucristo le está diciendo al pueblo: la profecía de Isaías se ha cumplido hoy. Príncipe de paz, he aquí el príncipe de paz. Ha llegado el príncipe de paz, tan esperado por el pueblo. Pero mire, oh, si también tú conocieses a lo menos en este tu día, el día profetizado por Isaías, lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto en tus ojos. La ciudad de paz no recibió a su príncipe. No lo recibió. Porque vendrán días sobre ti, consecuencia. Noten esto. Vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán y por todas partes te estrecharán y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti y no dejarán en ti piedra sobre piedra por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. ¿De la visitación de quién? Del príncipe de paz. ¿Cuál es el castigo? Guerra. ¿Entienden el punto? Guerra. Cuando el pueblo de Israel desobedeció los mandatos del Señor, el Señor les trajo guerra. Y cuando el pueblo no recibió a su príncipe, que era Jesucristo, Jesucristo les anunció guerra. Una hermana el domingo pasado en la iglesia se me acercaba y me decía: pastor, explíqueme un poco lo que está pasando en Medio Oriente. Y yo le digo: bueno, el pueblo de Israel está experimentando el juicio de Dios por haber rechazado a su príncipe, que ya no es su príncipe. ¿Qué más le puedo decir? El Señor anunció guerra, y estas palabras se cumplieron en el año 70, cuando el Imperio Romano, desde el 66, sitió la ciudad de Jerusalén, después de una revuelta de un grupo guerrillero israelita. Los famosos celotes, yo siempre les digo a ellos las FARI, Fuerzas Armadas Revolucionarias de Israel, y eso lo digo en Colombia tranquilamente y nadie me dice nada. Una vez estaba en Bolivia y dije eso, y después de la conferencia me dijeron: ven, ¿y qué tiene de malo? Otro contexto, ¿verdad? Yo pensé que estaba en Colombia, pero cuando yo digo esto en Colombia lo entendemos rápido, pero en otros países al parecer las Fuerzas Armadas Revolucionarias no son tan malas. Es dependiendo de donde nos encontremos. Pero yo siempre lo digo: Fuerzas Armadas Revolucionarias de Israel, los famosos celotes. Y a través de la revuelta de los celotes vino el Imperio Romano, sitió la ciudad. El general Tito era el encargado de esto. No tuvieron que hacer mucho. Flavio Josefo nos cuenta que cuando entraron, ya la mayoría de los judíos habían muerto y se habían comido entre sí. Los bebés se los habían comido, literalmente.
del hambre, que no podían salir a comprar, porque los romanos los habían sitiado, se habían matado entre sí. O sea que no fue mucho el trabajo que le tocó a Roma, solo entrar, destruir el templo, quemarlo y destruir los muros, y solo quedó el muro occidental, que ahora en Jerusalén es un pequeñito muro donde los judíos ortodoxos están rezando. Es lo único que tienen, no tienen más, porque encima de ese muro occidental está el Domo de la Roca, que es el lugar donde supuestamente ascendió Mahoma al cielo, y eso es todo, eso es árabe. Lo único que tienen ellos es un murito occidental donde están ahí rezando. No tienen más. Eso fue lo que quedó. Hermanos, la ciudad de paz, Jerusalén, rechazó a su príncipe. Ya no es ciudad de paz. Jerusalén es ciudad de guerra. Pastor, ¿y entonces cómo aplicamos el Salmo 122? Vamos al Salmo 122. Bueno, la aplicación es maravillosa, queridos hermanos. Es maravillosa. La primera aplicación: yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Bueno, ¿cuál es la verdadera Jerusalén? ¿Quién es la verdadera ciudad de paz? La ciudad de paz es aquella que ha recibido al príncipe de paz. Y le voy a decir cuál es la ciudad de paz. Mírense. Mírense. Amén. Es la iglesia, hermanos. Ya no es la Jerusalén terrenal. La Jerusalén terrenal se convierte en un tipo en el Antiguo Testamento de la iglesia del Nuevo Testamento. Todos aquellos que reciben al príncipe de paz como Señor y Salvador de su vida, ahora son parte de la ciudad de paz. Es la iglesia. No podemos llamar a una ciudad ciudad de paz si no tiene al príncipe. Y el único pueblo que posee al príncipe de paz como su mayor tesoro es la iglesia. No hay otro pueblo. Entonces, cuando decimos con el salmista, yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos, ya usted entiende lo que eso significa. Es levantarnos el domingo en la mañana con anhelo y pasión en el corazón y llegar a la iglesia. No hay otra aplicación, hermanos. No hay que buscarla. Es esa la aplicación. Porque la iglesia es la ciudad de paz. Ahí está su príncipe de paz. Y notan la descripción, no importa el viaje a la iglesia, lo que importa es llegar. Lo que importa es llegar. Y hay que estar con el pueblo de Dios. Es lo primero. Lo segundo, ¿recuerdan las 3 características de Jerusalén? Belleza, culto y justicia. Bueno, la gran pregunta es, ¿quién es el encargado de evidenciar, de mostrar esas 3 características? ¿En dónde se encuentran las 3 características de la antigua Jerusalén? En la iglesia. No hay pueblo más hermoso y más bello que la iglesia de Cristo. No lo hay. ¿Saben por qué? Porque nuestro Salvador nos embellece. Vaya conmigo a Efesios capítulo 5. Versículo 24 en adelante. Efesios 5, 24 en adelante. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Para qué? Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de que de presentársela a sí mismo una iglesia como gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosas semejantes, sino que fuese santa y sin mancha. ¿Quién hace bella la iglesia? Cristo la hace bella. No hay pueblo en el mundo más bello que la iglesia. La belleza urbana de Jerusalén en los tiempos de David no se compara con la belleza espiritual de la iglesia. 2. Centro cúltico. Jerusalén, allá estaba el culto. ¿Dónde está el culto al Señor?
¿A dónde corres tú para alabar el nombre del Señor y hacerle culto? Cuando está la congregación reunida. Cuando nos reunimos como pueblo del Señor, ese es el día para alabar su nombre. Es el día para hacerle culto. El culto de la Jerusalén de David era un tipo del verdadero culto al Señor hecho por la iglesia. Hermanos, no hay otro lugar. Es por eso que quedarse en la casa no es bíblico. Ya pasamos por un tiempo difícil de pandemia, pero ya el tiempo pasó. Y muchos hermanos se quedaron en la casa, pero no han entendido esto. No han entendido esto. El lugar donde se le hace culto al Señor es el lugar donde está la iglesia reunida, los hermanos congregados. Ese es el lugar. Y hay que correr a Él con alegría. 3. En Jerusalén se administraba la justicia. Hermanos, ¿dónde es el lugar donde se aplica y se administra la justicia de Dios si no es en la iglesia? ¿Quién es el encargado de discernir entre lo bueno y lo malo? ¿Quién es el encargado de mostrarle al pueblo la justicia retributiva y vindicativa de Dios? El predicador. Cuando él abre la Biblia y predica fielmente la palabra del Señor y explica el texto y muestra a Cristo en el texto, Él es el administrador de la justicia. ¿O acaso el mundo nos debe decir a nosotros lo que es justo o no? Le hago la pregunta. ¿O acaso usted espera que el mundo nos diga a la iglesia cómo debemos comportarnos? ¿Cuál debe ser nuestra conducta? ¿Llamarlo a una cosa buena o mala según lo que el mundo nos diga? Usted sabe que no, es al revés. Es la iglesia la que sabe lo que es verdad y lo que es mentira. Es la iglesia la que administra la justicia de Dios. Es del púlpito que debe salir ese discernimiento. Bueno, la administración de la justicia de Jerusalén era un tipo de la predicación fiel de la palabra del Señor en la iglesia del nuevo pacto. 3 características: belleza, culto y justicia que están en la iglesia de Cristo. Y la última aplicación, yo sé que usted ya sabe cómo entenderla, cómo interpretarla. Pedid por la paz de Jerusalén. Y la pregunta es, ¿por quién vas a orar? A la luz del Salmo 122. Pastor, voy a orar por la paz de la iglesia. Y voy a orar para que la paz dentro de la iglesia se mantenga. Y el Señor quite de la iglesia a los que no tienen un corazón unido, sino dividido. Porque eso no trae paz, sino que trae guerra. Esa es la oración. Esa es la aplicación del Salmo 122. Debemos orar para que el Señor preserve la unidad de la iglesia. Y debemos comprometernos así como David para eso, para que sea una realidad. Y debemos cooperar, trabajar juntos por la unidad de la iglesia local. Porque si no hay unidad en la iglesia, no habrá paz, habrá guerra. Hermanos, ¿dónde empieza la unidad? En el corazón. Si usted tiene un corazón dividido, usted no aportará la unidad de la iglesia. Usted va a traer división a la iglesia. Empiece por su corazón. Empiece por usted. Su corazón tiene que estar unificado. Y una vez su corazón esté unificado, la iglesia va a ser sólida en la unidad y vamos a experimentar paz. Pero hay que orar. Señor, saca de la iglesia local a los que no están contribuyendo con su unidad. Protege nuestra casa. Tú eres el muro, Señor. Tú eres el escudo, la fortaleza que nos protege. Esa es la oración. Pastor, entonces no podemos orar por Israel. Claro que hay que orar por Israel, como hay que orar por los palestinos también. Que el Señor tenga misericordia del judío, como tenga misericordia del árabe, como tenga misericordia del colombiano,
como tenga misericordia del norteamericano, como tenga misericordia del canadiense, del español y del italiano, del keniano, etc. Porque sin Cristo, sea la nación que sea el pueblo que sea, está perdido y está condenado. Sin Cristo. Esa es nuestra única esperanza. Querido amigo, que nos visitas por primera o por segunda vez, aprovecha la oportunidad de hacer parte de la ciudad de los pacificadores. Ya lo aprendiste hoy, la ciudad de los pacificadores no es la Jerusalén que está allá al oriente, es la iglesia. Pero debes venir al príncipe de paz, debes reconocer tus pecados, debes arrepentirte de todo tu corazón, porque tú tienes un corazón dividido, tú no sabes lo que es la unidad. Ven a Cristo, recibe al príncipe de paz como tu Señor y Salvador, y entonces harás parte de la ciudad de los pacificadores. La belleza de Cristo, el culto de adoración al Señor y la administración de la justicia harán parte de tu vida. Fuera del príncipe de paz, querido amigo, lo único que hay para ti es guerra. El príncipe de paz hará guerra contigo, y eso yo no te lo recomiendo. Eso yo no te lo recomiendo. Ven a Él y créele de todo corazón. Oremos.